Gracia y paz, amados hermanos. Tristemente aquí en España al menos, y no sé si en el resto del mundo se celebrará igual, que llegamos a unos días donde hay una gran tradición, la famosa Semana Santa. Es triste ver en esos días cómo personas que viven toda su vida pecando, toda su vida de espaldas a Dios y toda su vida viviendo una vida contraria a lo que dicta las Escrituras, durante unos días parecen querer respetar un montón de normas religiosas. Me gustaría mencionar un par de cosas en ese sentido. En primer lugar, querría decir que en España al menos, y yo lo sé por experiencia, la Semana Santa para muchos es una tradición y una costumbre. Personas que a veces ni siquiera tienen un tipo de fe en Dios o personas que no son para nada practicantes de la religión católica romana van a Semana Santa simplemente por la costumbre y la tradición. En lugares como Andalucía, en el sur de España, es tan fuerte la tradición arraigada en los corazones que hay gente que no pisa una iglesia en todo el año, pero en esos días es hasta costalero. Se echa los ídolos a los hombros y va a hacer sus paseos. Para muchos lo ven como algo bonito de ver, como algo emotivo, como a una costumbre española o algo tradicional, a pesar de que no sean personas religiosas de ningún tipo. En segundo lugar, también cabe mencionar que muchas personas practican todo tipo de actos cometiendo idolatría en esos días y actos hasta pecaminosos, contrarios a lo que dice la palabra, sin ni siquiera saber lo que están haciendo, únicamente movidos por la tradición y la costumbre. Las personas deberían saber que no comer carne durante algunos días en ninguna parte de la Escritura está establecido. Dios en ninguna parte de la Biblia pide que en determinados días concretos del año tengamos que abstenernos de carne y comer únicamente pescado o verduras u otras cosas. Es interesante que en la historia de España, cuando llegaba Semana Santa y tocaban los días donde no se podía comer carne y solo se comía pescado, la iglesia a veces daba algún permiso a personas que pagaban. Los ricos podían pagar y entonces ellos sí tenían derecho a comer carne con un permiso de la iglesia, pero los pobres que no se podían permitir ese permiso tenían que comer únicamente pescado. Es triste cuando hasta una dieta se ve afectada por imposiciones de una religión que saca costumbres que no están basadas en la palabra de Dios. Y ya no te digo de poner carbón o ceniza en las frentes. Pero lo más triste es cuando ves a personas que durante días hacen promesas y votos a Dios. Yo he llegado a ver personas que andan de rodillas en la calle sangrando para que Dios o una virgen o un santo les cumpla alguna promesa. Es triste ver cómo personas salen a la calle dándose latigazos en las espaldas, personas golpeándose literalmente el cuerpo, lastimando su cuerpo, un cuerpo que Dios les ha regalado simplemente para seguir costumbres y tradiciones de una iglesia con cosas que no está basado en la palabra de Dios. Yo sé que la Biblia en una ocasión Pablo dice que él golpea su cuerpo, pero entendemos que habla de sus luchas contra la carne, no de que se flagele. Y he llegado a ver vídeos donde personas llegan al extremo de crucificarse personalmente durante un tiempo, clavarse, amarrarse o hacerse daño hasta esos niveles para hacer una representación de Jesús en la cruz. Ya no te hablo de personas que se ponen ídolos, figuras de hierro, de metal, de oro, de bronce en las espaldas, que pesan kilos y kilos y kilos y kilos y caminan durante horas y horas, simplemente porque ellos creen que esos sacrificios valen la pena delante de los ojos de Dios. Si ellos supieran que llevar eso a los hombros no significa nada para Dios, que abstenerse de comer carne unos días no significa nada para Dios, que darse golpes en la espalda no significa nada para Dios, que ir de rodillas haciendo un paseo no significa nada para Dios, que salir por las noches encendiendo velas durante un rato no significa nada para Dios, que ir viendo pasear a figuras de María, de Pedro, de Jesús o de quien sea no significa nada para Dios, y que solo son fruto de una tradición y costumbres motivadas por una iglesia que ha impuesto eso en los corazones sin ningún tipo de base bíblica.
Me encantaría que pudieran ser libres de esas tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Jesús no quiere que dejes de comer carne. Jesús quiere que dejes de vivir en la carne. Y ahí va el tercer punto que quería comentar. Es interesante cómo es la religión de algunas personas. Llegan el año entero, viven en sus borracheras, en sus fiestas, en sus cigarrillos, maltratando su cuerpo, viven de espaldas a Dios, relaciones de fornicación, adulterio y un montón de cosas, gritando a su esposa, peleas familiares, un montón de trampas con el dinero, cobrando a veces en negro, evadiendo impuestos. O sea, una vida de pecado y de espaldas a Dios. Algunos ni siquiera van a la iglesia. Eso sí, durante esos días se tienen que portar bien. Una religión que te hace pensar que algunas buenas obras compensan una vida de pecado es una religión falsa. Nosotros debemos entender que la salvación es solamente por gracia, y aquellos que realmente son salvos por el Señor, aquellos que ahora son discípulos de Cristo, no viven unos días separados y haciendo buenas obras, sino que viven una vida en santidad, buscando agradar a Dios todos los días de su vida. Yo te animaría a dejar tantos sacrificios y votos, te animaría a dejar tantas tradiciones que golpean tu cuerpo o tanta abstinencia de carne durante unos días, te animaría a dejar tantas tradiciones que no tienen ningún significado ni sentido. Está bien, si alguien quiere recordar los últimos días de la obra de Jesús en esta tierra, el momento de la traición, el momento de la crucifixión, el momento de la resurrección, yo entiendo que se predique de eso, entiendo que se exalte a Cristo por su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, celebremos su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre en gloria, yo entiendo esas cosas, pero todo lo otro, y más el hecho de considerar que eso son obras que a Dios le van a agradar o que Dios te va a conceder la cura de una enfermedad o algo así porque tú has hecho un caminito de rodillas y ahora estás sangrando en tus pies o algo, eso es ilógico. Por eso esto no es la Semana Santa, esto es la semana de la idolatría, la semana de la necedad, la semana de la tradición, la semana de las costumbres, pero esta semana de santa no tiene absolutamente nada. En el fondo, deberían arrepentirse de una vida de pecado y no querer compensar una vida de pecado con unos días de buen comportamiento. Y entender que el Señor quiere todo de nosotros, no unos días al año para compensar otros días de completamente dándole la espalda al Señor. Yo dejaría de celebrar estas tradiciones que para nada sirven, incluso que engañan a muchos, haciéndoles pensar que de esa manera honran a Dios de alguna forma. Recuerda algo. Mejor es obedecer que sacrificar.